Días. Somos parte del equipo 3 y nos tocará exponer la etapa 3 de esta unidad de aprendizaje. En esta evidencia de aprendizaje de la etapa 3 se menciona el objetivo de comprender las magnitudes eléctricas, como corriente eléctrica, voltaje y resistencia, así como aplicar la ley de Ohm mediante la construcción de circuitos en un simulador virtual. Algunas fórmulas que se pueden encontrar en esta etapa de electromagnetismo puede ser la ley de Coulomb, que es la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En el campo eléctrico se puede decir que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Incluso puede expresarse de forma en que si la energía es positiva va a repeler todo aquel campo eléctrico, y si es negativa la va a traer. La diferencia de potencial es igual al voltaje directamente proporcional a la W, que es inversamente proporcional a la carga. O también se puede expresar de la forma entre que voltaje directamente proporcional al campo eléctrico por la distancia. En la energía eléctrica, W es igual a fuerza por distancia, que también puede ser W es igual a, a campo eléctrico por distancia. Resistencia es directamente proporcional a la resistividad por C entre A. Corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo. La ley de Ohms, su fórmula dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente por resistencia, y en la corriente de serie se puede ver que, que la corriente que la intensidad de corriente total es igual a las demás intensidades, y el volumen, el voltaje total es igual a la intensidad por resistencia requerida. Y la resistencia requerida es igual a, a la suma de todas las demás resistencias. Y en el circuito paralelo, el voltaje total sería igual que los demás voltajes. En la resistencia requerida sería 1 entre resistencia, que serían las sumas, e intensidad total sacaría que voltaje es directamente proporcional a que la intensidad total es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia requerida. El procedimiento se detallan los pasos a seguir en el simulador, así como el cómo acceder en un enlace específico, explorar los elementos presentes en el simulador y construir un circuito siguiendo las indicaciones de un problema dado. Se menciona la captura de pantalla del circuito construido y se indica la necesidad de realizar mediciones y registrar los valores en una tabla proporcionada en el documento. Se muestra un ejemplo de tabla de mediciones con valores de resistencia, corriente y voltaje, así como capturas de pantalla correspondientes. Posteriormente, se presentan los cálculos realizados utilizando los valores medidos, como la resistencia total del circuito, la corriente, las corrientes individuales en cada componente y los voltajes correspondientes. También se calcula la potencia en cada componente del circuito. En el simulador podemos encontrar... Regresaré una hora.